Hola, un saludo a ustedes, hermanos jóvenes de los embajadores de Cristo, de VIP Tampico, hermanos también en general, y hermanos consejeros y maestros también de embajadores del Rey. Les envío un caluroso saludo de su hermano Ibrahim Mauricio Mateo Cruz, desde Acatí, Jalisco, en los Altos de Jalisco Sur. Es un gusto para mí, hermanos, poder compartir con ustedes un tiempo, un momento, de un mensaje, de el testimonio del trabajo hecho en esta zona del país. Estamos trabajando aquí desde abril del año pasado y llegamos con la intención de sembrar obra en este lugar, de establecer iglesias, de alcanzar a las familias que por mucho tiempo habían estado con estadísticas, al menos en los medios de reportes misioneros, con una estadística del 0%, y hemos llegado justamente a estas poblaciones donde la estadística oficial mostraba un 0% de creyentes. Así que estamos interviniendo aquí en Acatí, en Tepatitlán, en Valle de Guadalupe, en Capilla de Guadalupe, en Pegueros, en Jalostotitlán, poblaciones donde justamente esta estadística era la constante, pero gracias a Dios estamos cambiando esto. Quiero compartir con ustedes un versículo que al principio el Señor me llamó poderosamente la atención a ello, y está ubicado en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esta lectura que acabo de hacer es en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero el mensaje es claro. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Evidentemente en esta parte del país, hermanos, es complicado, ha sido complicado el evangelio, ya que en esta zona del país nació un movimiento llamado el movimiento cristero, que fue encaminado para defender a la iglesia institucional en aquel momento, que era la iglesia católica, y muchos de los generales y capitanes de este movimiento justamente salieron de esta zona de los Altos Sur. Así que el enemigo ha tenido mucho tiempo esta zona con esas condiciones. Así que ¿cómo invocarán a aquel al que no han creído cuando el enemigo les tiene llenos de estos pensamientos erróneos acerca de la salvación y acerca del Dios verdadero? Y luego dice Pablo: ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? Por mucho tiempo, hermanos, la iglesia ha estado trabajando, ciertamente fuera de nuestras fronteras, ciertamente llevando el mensaje de salvación a otros países, a otras comunidades, a otras etnias, pero no se había tenido este cuidado de atender las etnias locales. Tenemos muchas etnias locales en nuestro país, pero también tenemos no solamente las etnias, sino también los lugares donde no se ha predicado el evangelio. Así que es necesario que nosotros también sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos ofrendando, o si tenemos el llamado para ir a predicar, prediquemos en estos lugares. En mi caso, desde que me convertí un 8 de agosto del 2002, esto fue en un campamento ahí en Sinaloa, en una población llamada La Barrigona. Ahí fue donde el Señor me llamó, ahí fue donde realmente fui salvo y entregué mi vida al Señor, y reconocí como Señor y Salvador. Reconocí la obra que había hecho en la cruz, reconocí que por medio de su sangre era limpio y por medio de su sangre era lavado, y así obtuve la salvación. Y desde ese momento, hermanos, estuve dispuesto a servir al Señor.
Tanto el Señor me perdonó, tanto el Señor me libertó, que yo estuve dispuesto a servirle. Y desde esa fecha hubo en mí la inquietud de servirle. No sabía cómo, pero empecé a leer la Biblia, empecé a acercarme a los líderes, a los pastores, preguntando qué es lo que yo podía hacer. Y aunque no tenía la capacitación en ese momento para salir a servir, sí, empecé a leer, me acerqué a los grupos de estudios, me acerqué a las capacitaciones. Al tiempo después, aquí en Guadalajara, pude estudiar en el seminario local. Y una vez terminando, antes de terminar el seminario, estuve sirviendo en la iglesia local, en una misión, y desde ahí no dejé de servir, hermanos, desde ahí no dejé de servir. Ya son más de 10 años de estar sirviendo al Señor, de estar sirviendo de tiempo completo, y es hermoso este trabajo que el Señor nos permite llevar a cabo. Y dice también Pablo, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Es necesario, hermanos, que como misioneros, como predicadores, como pastores, seamos enviados por la iglesia local. Alguien esté al cargo de nosotros, alguien esté al pendiente de nosotros. Agradezco a la primera iglesia bautista de Tampico, que ha tenido esta hermosa atención de enviarnos a nosotros, a los Altos de Jalisco, estarnos respaldando en donación, estarnos respaldando con el sustento, estarnos respaldando con mensajes, con visitas. Ya tuvieron una primera visita los hermanos de VIP Tampico a esta zona, y se han dado cuenta que es una zona que puede ser muy receptiva al Evangelio. Es difícil, el enemigo ha trabajado por mucho tiempo en la mente y en los corazones de las personas que viven en estos lugares, pero no es imposible, hermanos. Estamos predicando a un Dios vivo. Así que no descansemos, y que estas palabras se guarden en nuestro corazón. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos respalda, y Él nos ha llamado. Así que si Él nos ha llamado, Él nos respaldará, Él nos sustentará, y Él nos llevará a victoria. No descansen, no descansemos, no tengamos nosotros esa duda que puede sembrar en nosotros el enemigo, porque trabajamos, porque servimos y somos siervos de un Dios poderoso. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día.